Ser Podcast. शायद मैं कहमा ओदे कुर्सी में ओदा कमरा दिखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रहना था मैं जा जिते भी तेरी मर्जी मैं आले वाले दिन क्या कोई उठे कुर्सी नहीं सी मैं दुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फिर ओने क्या सौन दा समा हो गया। Ramón Lobo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿sigues lo de la reina o ya te has desenganchado? Lo de la reina me desenganché. Poco después de la reina Victoria ya empecé a dejarlo. Dices el ser monárquico, ¿no? En general. No, nunca he sido monárquico, pero sí sé diferenciar que a veces hay monarquías que funcionan en algunos países por razones históricas. Noruega, por ejemplo, porque el rey Olaf se paseó a caballo poco menos que haciendo frente a los nazis y ahí ganó su prestigio. La madre de la reina que ha muerto, la reina Isabel II, no solo consiguió que su marido no se fuera de Londres durante los bombardeos, sino que ella visitaba los lugares bombardeados y los hospitales, y de eso han vivido. Veremos qué hace Carlos, que no tiene buena pinta. Alguien decía que con su muerte se va también la memoria de la memoria viva de la Segunda Guerra Mundial. Se va quedando poca gente que fue un actor, digamos, en esa contienda, ¿no? Sí, poco a poco se acaba el siglo XX y empieza el XXI. Es verdad. Un poco tarde. Está durando mucho, el funeral. Como dice Paqui, ese féretro tiene que pasar la ITV ya, Sí, bueno, no sé. Los ingleses son maestros en el teatro y en todo esto, y como decía Enrique en una de sus magníficas crónicas... Hacen unas crónicas increíbles. Sí, es que viven del intangible de lo que fueron. De la simulación de que siguen siendo un imperio. Y la muerte de Isabel II lo que hace es que se va a acabar esa simulación, y no creo que Carlos III sea capaz de sostenerlo. Sabes que la prensa más a la derecha en el Reino Unido está fijándose en Meghan Markle para buscar la manera de meterse con ella, por el color de las medias, el racismo, por el gesto que hace. Eso te iba a decir, confirma lo que ella decía, ¿no? Racismo y clasismo. Una actitud racista. Algo que está también muy metido en cierto tipo de la clase alta británica. Es verdad. Bueno, ¿empezamos? Vamos. Venga. You got a bullet with my name on it, and I'm standing in the line of fire. This was never what we both wanted. We've come down to the wire. I'm not afraid to give my last breath. I would melt in your eyes. Got a bullet with my name on it, and it kills me inside. El otro día comentábamos, Ramón, que es difícil saber exactamente qué pasa sobre el terreno en Ucrania, porque incluso por la manera de contar las cosas hay unos buenos y hay unos malos, eso es verdad, y hay dos bandos, pero no se sabe bien qué está pasando allí. Hay informaciones, si las escuchas desde un lugar, que te dicen que hay unos avances, si las escuchas desde otro lado te dicen que no son avances, son retrocesos de la parte contraria, y al final pasa como en todas las guerras, sí. Hay que esperar mucho para saber qué ha pasado, ¿no? No, pero cuando una parte te dice que hay avances y la otra coincide que hay retrocesos, es que se ha producido un avance. Llámese como lo lleves, ¿no? Retrocesos, avances sobre nuestra retaguardia, que decía Hitler, ¿no? Exacto. No, sí se va sabiendo. Es decir, lo que hay que tener mucho cuidado es con la información que se está produciendo en el momento. Porque, claro, hay cuentas ucranianas que intentan o vender propaganda o vender entusiasmo, eso es lógico. Y claro. Cuentas rusas, que esas aquí funcionan muy bien en España, lo que tratan es vender lo contrario. Pero si esperas unos días, empiezas a ver el cuadro mucho más completo, sobre todo cuando llegan periodistas occidentales al terreno. Eso es lo que te iba a decir. Siempre hay que esperar en este tipo de conflictos para conseguir saber cuál es el contexto. Es un problema de 2 o 3 días, nada más. Y lo que ha pasado ahora, por ejemplo, estos cadáveres que han aparecido, ¿cuánto tiempo llevarán?
Algunos poco, pero parece ser que se ha repetido un poco el patrón de Bucha, asesinados, algunos con las manos maniatados, con signos de tortura. Es un signo, es la marca de la casa, ¿no? Es muy difícil saber lo que está pasando, sobre todo es más difícil saber lo que va a pasar, si este avance sorprendente de Ucrania sobre la región de Kharkov se va a poder consolidar, si van a ir más lejos, qué va a pasar con Gerson, que era el objetivo inicial, que luego cambiaron los ucranianos y los rusos no se enteraron ni creyeron que iba a ser todo ya ahí, con lo cual han cometido otro fallo de inteligencia, como se dice, inteligencia, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahora antes del invierno y qué va a pasar después del invierno? 207 días de guerra, ¿eh? Nos acercamos al año. Son muchos. Y la verdad es que estaba todo muy empantanado y como terminamos la semana pasada, Zelensky necesitaba un triunfo para poder vendérselo a la gente que está apoyando económicamente con armas y las poblaciones europeas que vamos a sufrir un invierno más duro, saber que al menos está mereciendo la pena, que estamos consiguiendo pues que Ucrania consiga revertir algo la situación. Y los militares preferían esperar, porque claro, van llegando armas sofisticadas que hay que entrenar. A veces este debate entre el mundo político y el mundo militar es muy habitual, y los dos tienen razón. Es curioso viendo crónicas, escuchando crónicas también sobre el terreno, que los corresponsales, y esto lo sabes muy bien, pueden contar historias sobre lo que está pasando, pero no pueden hablar de la estrategia porque no la conocen. No, y difícilmente tienes el marco completo, tienes las historias sueltas, y a veces encuentras historias que explican un marco, que eso son fantásticas cuando las encuentras. El marco es más fácil verlo desde aquí, o desde París, o desde Londres, porque tienes mucha información. Y después de la estrategia hay que acudir a los expertos, claro. Esto hablaba ahora con Jesús, que está sentado junto a mí, Jesús Núñez Villaverde, que es especialista en temas de seguridad y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, Javier, buenos días. Militar en la reserva, también se puede decir, ¿no? Sí, ya ¿Esto es para siempre o no? A estas alturas, señor jubilado. Militar jubilado, puedo decir entonces. Militar jubilado. En la medida en la que, bueno, es un conocimiento que te permite quizá en esta situación en la que hay que asumir que todo el mundo hace guerra de propaganda para presentar la mejor imagen de sí mismo y la peor del enemigo, claro. Pues distinguir lo que puede ser propaganda de lo que es información y que nos permite, como decía Ramón hace un momento, conocer realmente lo que está ocurriendo sobre el terreno. Sí, bueno, pero no solamente para distinguir la propaganda de la información, también escucharás muchas tonterías en televisión, ¿no? Desgraciadamente así es, porque tenemos muchos Clausewitz por cualquier esquina y todo el mundo pretende reinterpretar lo que ve al gusto de su propio discurso previo, porque lo que estamos viendo aquí también es que en muchos casos componentes ideológicos llevan a que se ciega uno mismo a la hora de querer interpretar lo que está ocurriendo. En fin, no será por falta de fuentes, no será por que haya personas que están allí en primera línea intentando contar lo que ven, pero también es cierto, no sé si lo decía en el trasfondo Ramón, mirando el inconsciente a la guerra de Irak, porque fue un buen ejemplo, aquello de los periodistas embebidos, empotrados, que por cuanto más cerca estés de la primera línea no necesariamente conoces mejor lo que está ocurriendo, porque te falta el marco, como tú decías. Sí, conoces lo que está ocurriendo alrededor tuyo. Los periodistas empotrados se convierten en periodistas apasionados de los compañeros con los que están empotrados. Y en propagandistas también, en muchos casos, de manera inconsciente. Bueno, Jesús, pues cuéntanos o intenta explicarnos cómo ves tú la situación militar ahora mismo, estrictamente militar. En términos militares, por un lado tenemos que valorar extraordinariamente la brillante operación táctica que ha llevado a cabo Ucrania, con mucha información, con mucha inteligencia estadounidense, entendiendo que eso lo que significa simplemente es que ha cambiado el tono de la guerra, de una actitud defensiva en la que estaba Ucrania intentando evitar el desmoronamiento frente a una invasión que había abierto un frente que estaba aproximadamente a lo largo de unos 1.200 kilómetros. Ahora estamos hablando de una actitud netamente ofensiva, encima con dos frentes abiertos por parte de Ucrania que está consiguiendo resultados. Algunos pensaron que lo que estaba ocurriendo en agosto en relación con el Oblast de Gerson es muy importante, es vecino de Crimea y por lo tanto si Gerson cae para Rusia el problema aumenta exponencialmente, puesto que el agua que recibe Crimea viene de Gerson. Zaporizhia, la central nuclear, estaban ya queriendo conectar
explotarla para proveer electricidad también. Luego, desde ese punto de vista, parecía que lo que estaba haciendo Ucrania era algo sin sentido militar. Anunciaron que iban a llevar a cabo una ofensiva en Jersón. Si tú anuncias eso, has perdido la sorpresa y por lo tanto permites que el enemigo se prepare. Rusia se prepara porque no quiere perder Jersón, traslada unidades incluso desde la zona de Kharkov, desde el frente en el noreste del país, con sus mejores unidades, lo cual determina en definitiva que entre el frente y el río Dnieper, estoy hablando de Jersón, nos encontramos con unos 25.000 soldados rusos que se quedan embolsados, puesto que de forma muy inteligente Ucrania consigue destruir los puentes que conectan el río Dnieper. En definitiva, no pueden recibir refuerzos, no pueden retirarse tampoco, quedan embolsados. Y simultáneamente, en la zona de Kharkov comienzan un avance sobre unas líneas muy escasamente defendidas ya no solamente porque las mejores unidades, como digo, se retiraron hacia Jersón, sino porque además en buena parte de esa zona lo que había eran milicianos de las pseudo-repúblicas del norte del país y que en definitiva no estaban bien instruidos para soportar este ataque. Eso supone que ahora mismo tenemos dos ofensivas, una en Jersón, en la que las tropas ucranianas están no buscando un avance rápido para destruir al enemigo, sino lo que llaman en inglés lo de atrición, el desgaste de esas tropas hasta que colapsen, y al mismo tiempo Kharkov aprovechando en ese caso sí un avance en profundidad hasta donde puedan llegar, que les ha permitido recuperar muchas localidades. ¿Esto es brillantez militar ucraniana o torpeza rusa? Las dos cosas. Lo que estamos viendo desde el principio, desde el primer día lo dijimos ya, y es la concatenación de errores estratégicos que están cometiendo Putin. Desde sobrevalorar a sus fuerzas e infravalorar a las enemigas, a no calcular la respuesta de la Unión Europea, a pensar que eso debilitaba a la OTAN y a continuación cometiendo también en el campo de batalla errores muy claros como los de, en este caso, supone un fracaso absoluto de la inteligencia rusa, de no detectar la acumulación de tropas para atacar en Kharkov. Pero por otro lado supone, como digo, una brillante operación táctica de unos militares ucranianos que están mostrando una gran capacidad de planificación y también una buena ejecución. Evidentemente eso no ocurre por sorpresa. Ha habido juegos de guerra en los cuales Estados Unidos, con los altos mandos militares ucranianos, han estado intentando identificar cuál podía ser la opción vencedora. Hay una instrucción militar que están recibiendo militares ucranianos desde hace mucho tiempo que les permite ya llevar a cabo acciones combinadas. Está habiendo un apoyo en suministro de armas que le permiten a Ucrania alcanzar objetivos en la retaguardia rusa y por lo tanto cortar sus líneas de comunicación y su apoyo logístico, y este es el resultado de todo ello. Para los oyentes, juegos de guerra con simulaciones de ordenador. Efectivamente. Que preparas un escenario real, no como los japoneses en el Midway, que lo fueron cambiando hasta que ganaron, pero claro, lo perdieron en la realidad. Donde ves en cuáles términos son más técnicos son ejercicios de cuadros de mando, pero eso tampoco parece que explique mucho. Ahora serán algoritmos seguramente. Ahora, ¿qué va a pasar? Ucrania tiene que consolidar sus posiciones, las posibilidades de respuesta rusa son limitadas, y esto que se está hablando desde hace meses de una movilización general, eso es una jugada muy peligrosa para Putin, ¿no? Desde luego, o sea, si pensamos ahora mismo en lo que digamos, los planteamientos clásicos militares casi obligan, diría, es consolidar posiciones. No pueden seguir esas tropas ucranianas adelante, desguarneciendo su retaguardia, permitiendo que sus flancos queden al descubierto, porque eso propiciaría algún tipo de contraataque ruso. Por lo tanto, lo normal sería que ahora consolidaran posiciones en la zona de Kharkov y sigan adelante con la estrategia de desgaste en la zona de Jersón. En cualquier caso, ¿significa eso que la victoria está al alcance de la mano de Ucrania? Yo sigo pensando que no. O sea, ahora mismo, con la capacidad propia que tiene Ucrania, con todo el apoyo que se le está llegando, es lo que le ha permitido llegar hasta aquí. Pero recordemos que el propio Zelensky identificó victoria como expulsión de todos los militares rusos del territorio de Ucrania. A día de hoy, lo que ha recuperado Ucrania son unos 8.000 kilómetros cuadrados y Rusia tiene ocupados 120.000 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, queda muchísimo por delante. En función de eso, una de las paradojas de la guerra que destacaría, cuanto más cerca esté Ucrania de conseguir sus objetivos, más desesperado está Putin, por lo tanto, más desesperadas pueden ser las medidas que tomen. La primera de ellas, pues crear una catástrofe nuclear en la central de Zaporizhia, por ejemplo, un nuevo Chernóbil. La segunda, llevar a cabo una movilización general, como apuntaba Ramón, pero una movilización general significará que no solamente estarán muriendo soldados de un lugar recóndito del lejano oeste, sino que estarán muriendo gente de San Petersburgo, de Moscú también, y eso le puede crear problemas incluso a un Putin autoritario como el que bien sabemos que
que existe. Y en tercer lugar, y desgraciadamente no podemos descartarlo, armas nucleares tácticas. Sí. Porque esa desesperación puede llevarle a jugar. Arma pequeña que tira sobre un sitio concreto y que con los vientos puede causar un problema a Polonia, Hungría o a quien sea. Efectivamente, las armas nucleares, las tácticas más todavía, permiten jugar de dos maneras, o contra ciudades o contra fuerzas. Es decir, machacar una ciudad, Kharkov o cualquier otra, o machacar una gran unidad militar desplegada en un territorio concreto para producir una destrucción que permita romper la situación en el terreno. Y eso, recordemos, por un lado tiene miles de armas nucleares tácticas Rusia, y por otro lado, en esos juegos de guerra que ya han hecho muchas veces, es algo que están considerando. China no ha habido un cambio ahí, porque públicamente Putin dijo que entendía las preocupaciones chinas. India, que ha sido un aliado de Rusia, le dijo que no eran tiempos para guerra. O sea, que en el frente de amigos, o supuestos amigos, porque cada uno tiene sus intereses, ahí parece que hay cambios. Lo pondría al revés. Cuando Rusia tiene que ir a buscar armas a Corea del Norte, algo no está yendo bien. Cuando Rusia tiene que ir a buscar armas a Irán, algo no le está yendo bien con los grandes. Y el grande por antonomasia es China. Recordemos que el 4 de febrero, cuando la anterior vez se habían reunido en las vísperas de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, establecieron Putin y Xi Jinping una amistad sin límites, una amistad en la que ningún área de cooperación quedaba fuera. Y resulta que a día de hoy, casi 7 meses después, China no ha prestado armas ni apoyo militar mínimamente significativo a Rusia. Por lo tanto, Putin está cada vez más solo y cuestionado por los que deberían ser sus socios, empezando por el propio China. En las dos guerras mundiales el frío fue un factor militar extraordinario. En este conflicto, ¿cómo puede influir la llegada del invierno? De luego puede influir para mal, desde mi punto de vista, en nosotros. O sea, si jugamos a ese esquema muy clásico ya de quién aguanta más, los rusos el hambre o los europeos el frío, parece que ellos aguantan más. Y por lo tanto, creo que a día de hoy incluso podríamos decir que el arma militar no es la principal de las que está manejando Putin, sino el arma de los hidrocarburos, jugando con esa idea del recorte de suministros que lleve definitivamente a que el malestar social que se produzca en las sociedades europeas acabe presionando a sus gobiernos para dejar a Zelensky ya abandonado. Es decir, para no llegar al final, para exigirle a Zelensky, en definitiva, que tiene que llegar a algún tipo de acuerdo con Putin, lo cual supondría la fragmentación del país. A día de hoy, Zelensky sigue creyendo que puede seguir adelante con sus operaciones militares. Rusia está ahora mismo condenado a seguir adelante con sus operaciones militares, porque no va a retirarse con las manos vacías Putin de Ucrania. Por lo tanto, eso nos aboca a más violencia, a más guerra, por desgracia. Sí, la verdad es que para la Unión Europea se presenta un invierno difícil y la primera parada va a ser Italia, la semana que viene, donde Putin está moviendo sus fichas en las extremas derechas europeas, también en España. Está detrás de los movimientos de Vox, Olona, de Quintos y toda esta gente, para dividir, como dices tú. ¿Tú crees que aguantaremos el tirón? Es cierto que yo pensaba que no llegaríamos ni siquiera hasta aquí. Es decir, conseguir que los 27 hayan tomado decisiones en términos de sanción a Moscú es algo que hace 7 meses no podíamos imaginarlo tampoco. Pensemos en Hungría, pensemos en Polonia, donde lo situábamos en el marco de la Unión Europea. Y sin embargo, lo hemos conseguido. A partir de aquí vamos a ver situaciones muy, muy tensas, puesto que, como dices, el próximo 25 en las elecciones de Italia nos podemos encontrar con Meloni presidiendo un gobierno. Acabamos de ver lo de Suecia. Por lo tanto, el auge de esa extrema derecha es obvio. Se dice ahora, cuando Putin no ha dedicado 300 millones, no deja de hacerme cierta gracia, 300 millones para ganar influencia y manejar a gente. ¿Será que Estados Unidos no ha gastado millones y millones? O sea, no siempre estamos hablando de buenos y malos en este aspecto, y evidentemente cada uno utiliza las bazas que tiene. Por desgracia, para nosotros, lo que estamos viendo es que ahora mismo hay un malestar derivado de la pandemia y ahora de la crisis que estamos viviendo, que le facilita en cierta medida la labor a esta gente. La verdad es que la historia militar está repleta de derrotas de grandes potencias. Sigue siendo la gran paradoja, ¿no? No hay grandes y no hay pequeños en un conflicto militar. Es lo que nos da un poco de esperanza, si quieres, Javier, porque cuando antes planteaba que una de las opciones de Putin es llegar a las armas nucleares, parecería que toda gran potencia situada ante una posible derrota acaba recurriendo a todo lo que tiene. Y no. Estados Unidos se fue de Vietnam derrotado y no utilizó armas nucleares. Estados Unidos se ha ido de Afganistán derrotado y no utilizó armas nucleares. Por lo tanto, es una mínima esperanza que nos queda de ver grandes potencias, y la propia Unión Soviética se fue de Afganistán en los años 80 y no utilizó armas nucleares. Esperemos que esa racionalidad que lleva a entender que las armas nucleares son un suicidio colectivo en el que nadie sale ganando se imponga una vez más.
Jesús Núñez Villaverde, que es especialista en temas de seguridad y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y militar. ¿En qué hemos quedado? Militar retirado. Militar jubilado. Gracias, Jesús. Un abrazo. Encantado, buenos días. Ramón, sigue un rato que tenemos ahora un invitado que te va a gustar mucho. Seguro. Vamos a hablar en varias ocasiones, yo creo, Ramón, esta semana y en las próximas semanas de Brasil, por múltiples razones, una de ellas evidente, ¿no? Las elecciones, donde se juega mucho Brasil, América Latina y el resto. Tiene Brasil alrededor de 200 millones de habitantes. Cuando muchos de ellos abren los ojos cada mañana, solo ven un futuro negro, un país en el que reinan la pobreza y la inestabilidad. Las cosas pueden cambiar en estas elecciones generales que se van a celebrar el día 2 de octubre. La segunda vuelta será el 30 de octubre. Mientras el país languidece bajo el gobierno del ultraconservador Jair Bolsonaro, y nuestro invitado conoce bien esa realidad porque tuvo que huir de allí para poder salvar su vida. Saludamos a Jean Willis, que es periodista, activista LGTBI y exdiputado brasileño. Buenos días y mil gracias por acercarte a Radio Barcelona a charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Jean? Buenos días, Javier y Ramón. Buenos días a los ouvintes. Bueno, estamos bem, estou bem, na medida do possível. Estamos todos muy apreensivos, muy ansiosos con el resultado de esas elecciones, porque serán definidores no solamente para o futuro de Brasil, sino para o futuro del planeta, ¿no? O sea, creo que el mundo democrático todo debe poner atención en las elecciones brasileñas de 2 de octubre, porque, como he dicho, no define solamente el futuro de Brasil, sino el futuro del mundo. ¿Y por qué digo del futuro del mundo? Primero porque la extrema derecha quer mantener uma plataforma internacional para seguir atuando. Ou seja, lograr um país como o Brasil, que é um país continental, onde há mais de 200 milhões de habitantes, é muito mais significativo. Se pode fazer muito mais coisas do que, por exemplo, ter a Hungria como sua plataforma. A extrema-direita está internacionalmente articulada, né? E depois, porque o Brasil abriga a Amazônia. Claro. E a Amazônia hoje é imprescindível para o controle do clima no planeta, ou seja, para evitar a catástrofe climática. A extrema-direita, Bolsonaro e seus companheiros, e sua seita, porque tem uma seita política, estão anunciando desde então um golpe, ou seja, ponendo suspeição sobre o sistema eleitoral e dizendo que se ele não vencer as eleições, sim dará um golpe de Estado. ¿Tú crees que aceptaría esa hipotética derrota o crees que solamente es una manera de, yo qué sé, pues impulsar a más de los suyos hacia las urnas? É impossível predizer, não? Fazer previsões assim tão claras. Bolsonaro tem, como eu disse, Bolsonaro tem apoio da extrema-direita no mundo. Há 5 dias, Donald Trump, que controla um partido como o Partido Republicano nos Estados Unidos e que viene haciendo muy mal a la democracia americana, escreveu um tweet apoiando a Bolsonaro. Então, a ideia, pensamos que a ideia de Bolsonaro é um pouco repetir o que os trumpistas fizeram nos Estados Unidos, né? Que é uma invasão do Congresso Nacional, conclamar suas hostes, suas hordas a las calles para dizer que não aceitam o resultado das eleições, os resultados das eleições. Ele tem a seu favor uma parte das Forças Armadas que estão, digamos, embarcando nesta aventura golpista e, bueno, uma parte das Forças Armadas estão com Bolsonaro e Bolsonaro tem o que nós chamamos em Brasil de milícias, que não têm o mesmo significado que vosotros dão aqui em Espanha, né? As milícias aqui estão mais associadas às milícias urbanas, antifascistas e coisas assim. Lá não, as milícias são máfias constituídas por membros das forças de segurança, das polícias civis, polícias militares, máfias que controlam territórios e controlam negócios, não somente o controle do território em termos de segurança, senão de controle dos negócios, do transporte alternativo, do fornecimento de gás. Ou seja, Bolsonaro tem essas máfias com ele é,
ele vem dessas estruturas corruptas. Nesse momento, por exemplo, se descobriu que Bolsonaro tem mais de 250 imóveis, o patrimônio de sua família. Desses 250 imóveis, que são mansões e apartamentos de luxo, 51 deles foram comprados com plata viva, não? Com dinheiro vivo. Ou seja, quem hoje em dia compra uma mansão com plata viva, com dinheiro? Con dinero metálico, ¿no? Não, é evidente que este dinheiro está sendo lavado, não? É dinheiro de um esquema criminoso. ¿Y qué tiene Lula? Todo eso lo que tiene Bolsonaro y Lula que tiene el fervor de la gente. ¿Tú crees que hay posibilidades de que en la primera vuelta supere el 50% y sea elegido? ¿Cómo ves este asunto? Bueno, Lula tiene 51% de las intenciones de votos. Lula tiene una campaña que busca producir uma reconciliação num país fraturado pela polarização política. Lula foi, de lejos, o melhor presidente do Brasil. O melhor incluso que Getúlio Vargas, que foi um ditador, e melhor que Juscelino Kubitschek, que foi quem construiu Brasília. Lula sacou ao Brasil do mapa do hambre, ou seja, basicamente erradicou o hambre em Brasil, criou um programa de transferência de renda que teve um impacto enorme em termos de indicadores sociais, não? Para se ter uma ideia, o Bolsa Família, que era esse programa de distribuição de renda, salvou muitas linhas do tráfico humano para fins sexuais, porque as madres vendiam as hijas, as madres do norte vendiam as hijas por pobreza a essas redes criminais de explotação. Lula criou um presidente que não frequentou a universidade, mas foi o presidente que mais construiu e abriu universidades em Brasil, logrou implantar um sistema de cotas, uma política afirmativa para as pessoas negras, afrodescendentes e pobres na universidade. Ou seja, Lula tem essa memória e tem a esperança, é que estamos todos agotados. O governo Bolsonaro ha sido um governo demasiado, como dizer, vil, de vileza. Bolsonaro manejou a Covid-19 de uma maneira muito criminosa, com uma perspectiva de darwinismo social. Ele negou a pandemia e puso no Ministério da Sanidade Pública um militar que é Pazuello, seu nome é Pazuello, que é um oligofrénico, é um imbécil, claro. Perdona usar esas palabras. No, lo que pasa es que escuchándote, Jean, y además escuchándote desde un lugar en el que todavía, afortunadamente, no tenemos un político tan indeseable e impresentable. Me está mirando Ramón como diciendo que a lo mejor sí que lo tenemos, ¿no? Bueno. Pero bueno, nos cuesta mucho entender, igual que cuando miramos a Estados Unidos y miramos a Trump, ¿por qué hay gente que se lo cree? ¿Por qué hay gente que va a la urna y vota a Bolsonaro? Esta é uma pergunta muito complicada, difícil de responder assim num programa. Eu estou na Universidade de Barcelona fazendo meu doutorado sobre o tema da desinformação. He elegido este tema não somente porque me interessa como periodista, mas também porque fui vítima. Eu fui uma vítima desse ecossistema de desinformação desenvolvido pela extrema-direita. E, bueno, então te explico que, historicamente, os pobres, os humilhados e ofendidos, aunque sejam bastante humilhados e ofendidos por los sistemas econômicos, como o neoliberalismo, por exemplo, que produz uma desigualdade brutal, aún assim, historicamente, os pobres votam na direita. A direita ha tenido vantagens a lo largo de los años, de uma maneira geral. Talvez em Europa seja um pouco mais distinto, mas em América Latina, a extrema-direita, a direita, ha sido vitoriosa quase sempre. Por quê? Porque a direita é dona do capital, ou seja, são empresários, são industriais, são oligarcas, são criminais, têm plata para pôr nas campanhas, para ser propaganda política que convence a gente, não? E a gente tem seus próprios prejuízos, não? Suas próprias concepções de mundo. Esses prejuízos, este imaginário está também muito construído por a prensa. A prensa não trabalha para não hace uma comunicação
comunicação livre, objetiva, isenta, livre de paixões políticas. Ao contrário, a prensa também pertence a oligarquias políticas, pertence a grandes empresários, ou seja, a propaganda política ha definido o resultado das eleições. Às vezes se passa, por exemplo, o que se passou em Brasil, em que Lula, desde 1989, que foi sua primeira candidatura, até 2002, quando se elegeu, Lula acumulou um capital político ao longo desses anos, viajou por todo o Brasil, que é um país continental, conheceu a este Brasil profundo, e logrou vencer toda a propaganda política em contra ele, porque a prensa em Brasil é uma prensa muito antipetista, muito antipetista, é vergonhoso. E no caso de Bolsonaro, houve a partir de 2016, o mundo começa a conhecer uma nova forma de propaganda perpetrada em las mídias sociais, bajo los algoritmos de las plataformas de comunicação. Ou seja, o mundo havia cambiado, o sistema a esfera pública havia sido reformulada completamente por estas novas tecnologias de la comunicação e de la informação. Então, o mundo foi surpreendido por o resultado do Brexit, por exemplo, no Reino Unido, que o debate foi contagiado, foi contaminado por mentiras, fake news. O mesmo se passou em 2016 em las eleições dos Estados Unidos, e se passou em Hungria, e se passou em Brasil, em Turquia. Ou seja, esta nova comunicação afeta a gente de uma maneira muito mais precisa, subjetiva, não interpela seus prejuízos. Então, por isso, a gente votou a um tipo como Bolsonaro. Havia uma combinação entre a identificação fascista, porque, sim, o fascismo produz uma identificação. Havia, portanto, a identificação fascista a partir das mentiras que Bolsonaro ponia nas redes sociais e seu ecossistema digital. E havia, por outro lado, por parte da prensa hegemônica, da prensa massiva, dita séria, tradicional, um movimento de normalizar Bolsonaro. Ou seja, como a direita, os liberais de direita não tinham um candidato competitivo, não? Eles haviam arrestado a Lula numa trama terrível, numa prática de lawfare, havia arrestado a Lula, que era o candidato que era líder em las encuestas, e puso Fernando Haddad em seu lugar para concorrer às eleições, pero Fernando Haddad não é Lula. E, por outro lado, os liberais, as oligarquias políticas e a prensa não tinham um candidato. Assim que sobrou Bolsonaro, e fizeram uma investidura em Bolsonaro para normalizar seu perfil. Ou seja, Bolsonaro, e eu conosco Bolsonaro, lo conosco desde 2011, e o tipo é um tipo asqueroso, fascista, facha, misógino, odeia as mulheres. Ao mesmo tempo é homófobo, transfóbico, racista, profere insultos contra a comunidade negra. É um tipo que não consegue construir uma frase completa, sabe? É um sociopata sem qualquer empatia. É verdade. É porque mientras a gente morria como moscas de Covid-19 em Brasil, foram 700 mil pessoas mortas. Mientras as pessoas morriam, Bolsonaro las imitava com falta de ar. Las imitava como se fosse uma broma. É um horror. Estamos diante de, talvez, os dos únicos paralelos que temos. Bueno, há outros, mas os que me ocorrem agora, paralelo de Stalin e Hitler, que são dois monstros que surgiram na história, que perpetraram esse tipo de barbaridade. No solamente en lo político, sino en lo personal, por lo que cuentas. John, una pregunta. ¿La religión qué papel va a jugar? Porque Brasil es un país muy religioso, están los católicos, están los evangélicos. ¿Cómo crees que va a moverse ese voto? Bueno, esse é um voto definidor, este daí, não? Aí saiu uma encuesta dizendo que Lula havia crescido entre os evangelistas, né? Os evangelistas são, digamos, o segmento da população mais complicado, porque é o mais conservador e é muito intolerante religiosamente, ou seja, não aceita outras religiões, sobretudo as religiões de matriz africana. Então, esse voto aí,
jugará um papel muito importante, mas estamos mais confiantes porque Lula, digamos assim, chegado hasta o sítio onde se pode desarmar, é chegado ao ponto onde se pode desarmar o conservadorismo e o reacionarismo dos evangelistas. Qual é esse ponto? Os evangelistas, a maioria são pobres, e os pobres estão mais pobres do que antes. Os que eram pobres estão agora abaixo da linha de pobreza, estão na miséria. Não? Há pelo menos 14 milhões de pessoas na extrema miséria em Brasil. Ou seja, Lula chegou aí neste ponto, em dizer para eles que não vamos discutir a fé, porque a fé é um aspecto privado de cada pessoa tem uma fé e eu respeito a vosotros e vale. Vamos discutir sua vida, não? Se tem comida ou se não tem, se tus filhos têm 3 refeições diárias ou se não, se tem escola, vale? E isso, digamos assim, tem melhorado muito a performance de Lula entre os evangelistas. Os evangelistas constituem o segmento da população mais vulnerável à campanha de desinformação da extrema-direita. Porque, claro, as igrejas neopentecostais se basam não em los evangelhos, não? Que seria o Novo Testamento. Se basam no Antigo Testamento e tem um comportamento muito que não se parece com o cristianismo. Não? Essas igrejas são uma espécie de mescla de cristianismo com valores de um judaísmo pré-rabínico de 4.000 anos. Ou seja, una locura. Nos has dibujado un panorama muy complejo de cómo es la sociedad brasileña, y yo antes, cuando te presentaba, Joan, y no quería pasar por alto de esto antes de despedirte, yo decía que tú estás en el exilio ahora, de alguna manera, tú tuviste que huir de Brasil. ¿Nos puedes contar brevemente por qué? Sí. Bueno, yo estaba bajo amenazas de muerte. Las amenazas empezaron desde 2011 y yo creía que eran instrumentos, eran só medios de me silenciar, de me intimidar y de me sacar de la vida pública. Entonces no levava a sério. Pero a partir de 2016, con el golpe contra Dilma Rousseff y el deterioro del espacio público por la extrema derecha, esas amenazas avanzaron y se tornaron más serias, porque empezaron a enviar para mí fotografías y vídeos de la casa de mi madre. Mi madre vive en un pueblo con mis hermanas y yo soy un tipo muy discreto, nunca involucré mi familia en mis decisiones, ¿no? Siempre los mantuve lejos de eso. Y la extrema derecha, los criminales empezaron a involucrar a mi familia. Yo hice 17 denuncias a la Policía Federal, 17 denuncias, y la policía no hizo nada, porque, claro, la policía ya estaba infiltrada por essa ideologia de extrema direita. Então eles creiam que se eu morresse, num país que mata LGBTI na proporção de 1 por dia, basicamente, um deputado gay morrer não haria falta, não? Ou seja, era uma compreensão de que, aunque eu fosse um deputado muito bem votado, com prestígio internacional, eu era e sigo sendo um homem gay. E um homem gay numa sociedade da dominação masculina, violenta, como é a sociedade brasileira, não valia nada. Então, depois denunciei a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, que analisou todas as provas e concluiu que sim, eu estava em risco de vida. E pediu uma medida cautelar ao Estado brasileiro, que simplesmente la negou. O presidente golpista Temer, o traidor de Dilma Rousseff. E em 2018, março de 2018, 3 dias após meu cumpleaños, Marielle Franco, minha amiga, minha companheira de partido, que vivia na mesma cidade que eu, foi executada por sicários da extrema-direita, que la mataram com uma rajada de metralhadora de tiros em sua cara, num crime muito bem planeado. Hasta hoje não sabemos quem
mandou o vizinho de Bolsonaro matar Marielle Franco, porque descobrimos que o assassino era vizinho de Bolsonaro, vivia ao lado da casa de Bolsonaro e tinha 17 fuziles ilegais em sua casa, não? Então, a coisa piorou drasticamente e juntando as ameaças de morte gravíssimas com a campanha de difamação que buscava me desumanizar, eu estava vulnerável em qualquer espaço. Assim que a única alternativa que me restou, não foi uma eleição minha, era o que restava para seguir vivo, foi o exílio. E desde o exílio eu segui trabalhando sempre e atuando, porque o exílio agora tem essa característica não híbrida de que nos desterritorializamos, mas seguimos atuando graças à internet. Sí, pero no olvidemos que estás en el exilio, estás muy lejos de tu propio país, ahora mismo en Barcelona, desde donde nos hablas, y te agradecemos muchísimo este relato devastador que has hecho de la situación política, económica, social, religiosa de un país, como dices tú, continental, y un país que además tiene en sus manos esto que muchas veces llamamos el pulmón del planeta, ¿no? Eugene Willis, que es periodista, es activista LGTBI, exdiputado brasileño, quizá, ojalá vuelva a serlo con un gobierno de signo muy distinto al actual. Mil gracias por esta charla, mucha suerte y cuídate mucho. Muchas gracias a vosotros y a su audiencia y hasta una próxima vez. Un abrazo. Suerte para Brasil y para ti. Gracias. And nobody calls you on the phone. You feel like crying. Don't you feel like crying? Pues un montón de elementos para la reflexión sobre un país que cuesta mucho comprender, Ramón. Sí, ha sido una gran lección de Brasil y de vida y de lo que nos estamos jugando con las extremas derechas que no están tan lejos. Hasta la semana que viene. Muy bien. Cuídate. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.